Sí, sí, doctora. Se escucha bien. Bueno, bueno, bien, perfecto. Bueno, a ver, siguen ingresando. Ahora vamos a ver, les queda solamente las unidades de sucesión. Yo en el transcurso del día de hoy, hasta la noche, tarde o mañana a primera hora van a tener las notas, porque ha habido ahí algunos temitas con algunos alumnos que han rendido, han tenido que rendir oral, algunas cuestiones sobre la lista, ya están las notas, están bastante bien en general. Así que esta noche, mañana a primera hora, porque tengo que corregir las listas, les voy a estar enviando a través de la doctora Sochi y también a través del aula virtual. ¿Sí? Ahora vamos a ver las dos últimas, o sea, le quedan dos clases. Vamos a ver hoy el comienzo de la clase de sucesiones y la vamos a terminar el lunes porque ustedes rinden el día miércoles, ¿sí? El segundo parcial. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué es esto del derecho sucesorio o las sucesiones. Ustedes saben que sucesión viene de suceder. Suceder es algo que pasa de algo a algo o de alguien a alguien. En este caso es la sucesión, es aquel modo de transmitir los bienes desde una persona fallecida a una persona que es su heredero, ¿sí? En términos generales, lo podemos decir así, para que entienda. Bien, en el derecho romano vamos a ver el derecho sucesorio y vamos a ver, vamos a decir rápidamente cómo es en el sistema argentino este derecho sucesorio, las sucesiones en sí. Obviamente no es igual que en que en el derecho argentino, toda vez que en Roma vamos a ver que sufrió una evolución y a nosotros nos llega ya la última parte de la evolución del derecho romano, tomamos nosotros, ¿sí? Entonces, segundo, voy a cerrar la puerta. En el parcial vamos a ver las cosas que veamos en la clase, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que es, vamos a comenzar con los cuadros para que les sirva de guía a ustedes. Yo les voy a compartir la pantalla. Estos cuadros, siempre les digo, están en el aula virtual, ¿sí? Bien, ¿pueden ver el cuadro? Sí, doctora, sí se ve. Bien, gracias. Entonces ahí vamos a ver que las sucesiones pueden ser por actos entre vivos o mortis causa. Nosotros en la parte esta de las bolillas 24 a 28 vemos la sucesión mortis causa. La sucesión por actos entre vivos tiene que ver cuando un bien de una persona pasa hacia otra persona. Esa es una sucesión por actos intervivos. Por ejemplo, una sucesión por actos intervivos es una compraventa. Un bien pasa de un sujeto hacia otro sujeto, ¿sí? Eso es por actos entre vivos. Eso no es lo que es motivo de nuestra clase. Motivo de nuestra clase es la sucesión mortis causa, es decir, que se genera en la muerte de una persona, ¿sí? Eh, cuando una persona fallece y se extingue físicamente, pero su patrimonio va a pasar a sus herederos. Eso es una sucesión mortis causa o por causa de muerte. Esta sucesión por causa de muerte puede ser a título singular o a título universal. A título universal quiere decir un heredero que recibe la totalidad del patrimonio de una persona. Y la sucesión a título singular
tiene que ver con un bien determinado. No se pasa la totalidad del patrimonio de una persona, sino que lo que pasa es un bien determinado o un conjunto de bienes determinados. En cambio, cuando se habla del heredero de la sucesión a título universal, se refiere a la totalidad del patrimonio de una persona, ¿sí? Según la forma de transmisión de la sucesión, va a ser testamentaria cuando esa transmisión de bienes o de patrimonios tiene como causa un testamento del causante. Es el causante el que ha expresado su voluntad y ha dicho que en caso de muerte a él lo va a suceder determinadas personas, ¿sí? Entonces, esa es la sucesión, según la forma de transmisión, sucesión testamentaria, ¿sí? Es el mismo causante, les repito, el que manifiesta la voluntad de que sus bienes pasen hacia determinadas personas. A falta de testamento, va a aparecer la sucesión ab intestato. Esta sucesión es donde el causante no ha expresado su voluntad de que alguien lo herede. Este es el caso, entonces, ¿y por qué lo ponemos en segundo lugar acá? Porque en Roma, todos los testamentos, o sea, todas las sucesiones de los ciudadanos romanos, que eran digamos, los que tenían mayor derechos, todos los herederos que recibían por testamento tenían era como mayor honor civil, es decir, mayor importancia, era un deshonor morir intestado. Esto esto se refiere, digamos, a esto se refiere el hecho de que primero hemos visto la sucesión testamentaria y luego la ab intestato. Porque como les digo, en Roma era un deshonor morir intestado, morir sin dejar testamento. Era como algo que no le podía ocurrir a un ciudadano romano, ¿sí? Mientras que la sucesión ab intestato era la excepción, era el caso de que el causante no hubiera podido o no hubiera efectuado un testamento. En la actualidad es al revés, porque la mayoría de las sucesiones son ab intestato, es decir, no hay testamento. Sin embargo, hay algunos casos en donde sí se hacen los testamentos, pero no es la regla como era en Roma, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los requisitos para abrir una sucesión hereditaria? Primer requisito es casi obvio, se requiere la muerte de una persona. Quiere decir, la existencia física de una persona llega a su fin. Esto quiere decir la muerte de una persona y es el primer requisito para que podamos hablar de sucesión hereditaria, ¿sí? En Roma, además, se requerían aquellos requisitos que eran propios de la época del derecho civil romano, que eran la capacidad del difunto, el causante debía tener una capacidad, debía haber muerto libre, ciudadano y sui iuris. ¿Se acuerdan que en Roma solo podían contraer matrimonio las personas libres, ciudadanas y sui iuris? Esto tenía que ver con el caput, con estos tres estados que eran esenciales, fundamentales para los ciudadanos romanos, para los patricios, para las castas altas, ¿sí? Entonces, aquí debía tener el difunto que no era libre, no podía, digamos, no se abría una sucesión hereditaria, porque no era libre. Y para que se abra una sucesión hereditaria debía ser libre, debía ser ciudadano. ¿Los peregrinos podían morir y dejar herencias? No. Y en el ámbito familiar, el único que podía morir y dejar que era el titular de los bienes era el pater familias. Por eso es este requisito. Bien, esa es la capacidad del difunto. La capacidad del heredero, es decir, la capacidad para suceder, es decir, el que recibía los bienes del causante.
debía ser ciudadano y sui iuris. ¿Y por qué no dice libre? Porque también los esclavos podían recibir por sucesión hereditaria cuando en el testamento que le dejaba su amo, lo manumitía en el mismo acto. Entonces, en ese caso, se convertía en ciudadano y sui iuris. Era un liberto ciudadano y sui iuris, ¿sí? El testador, al mismo tiempo que lo manumitía, lo nombraba heredero. El otro requisito, estos son muy importantes, los requisitos, ¿sí? La delación o llamamiento. ¿Qué es esto de la delación o llamamiento? ¿Quién la hacía? Esa es la pregunta. ¿Quién hace el llamamiento? ¿Quién hace la delación? Y tiene que ver con esto que vimos recién. El mismo causante a través del testamento o por voluntad de la ley cuando no hay un testamento. ¿Sí? A eso se refiere con la delación o llamamiento. Y el último de los momentos tenía que ver con la aceptación o adición de la herencia. Esto era un requisito que vamos a ver que se debía dar, es un momento dentro de la sucesión hereditaria, que era aquel en donde el heredero aceptaba la herencia. Esta aceptación, cuando eran, ya vamos a ver, los heredes sui, la aceptación era de pleno derecho, ipso iure, no necesitaba hacer un acto expreso de aceptación por el hecho de ser herede sui, es decir, heredero suyo del causante. Entonces se consideraba que aceptaba ipso iure. En ese caso de los heredes sui, que era ipso iure, la aceptación, coincidían los momentos. Este momento de la muerte de la persona, el llamamiento y la aceptación era en el mismo momento. Si era extraño heredes, es decir, no era uno de los herederos suyos, sino un extraño heredero, ahí era necesario hacer una aceptación expresa de la herencia. Entonces, estos son los requisitos. Y aquí vamos a distinguir bien la hereditas y la bonorum possessio. ¿Se acuerdan que cuando vimos propiedad, que también va en el parcial, vimos que había la propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria? La propiedad quiritaria era aquella propia del derecho civil de los ciudadanos romanos, el objeto era romano, y aquellos que no cumplían con esos requisitos se llamaba propiedad bonitaria o in bonis. Le faltaban algunos requisitos de la hereditas, ¿sí? En este caso ocurre lo mismo. La hereditas era la hereditas del derecho civil. Era la herencia del derecho civil, ¿sí? Y acá están, le hacemos la comparación. La hereditas, ¿qué derecho regulaba la hereditas? El derecho civil. ¿Qué efectos tenía la hereditas respecto del heredero? El heredero era continuador de la persona del causante. Continuaba la personalidad jurídica del causante. Se producía la confusión de los patrimonios del causante con el heredero, ¿sí? Y el otro efecto era que se transmitía la propiedad de las cosas. Se transmitía la propiedad de las cosas. En la hereditas del derecho civil hablábamos de herederos o heres. Herederos o heres. Y así eran los heredes sui, dijimos ya que se llaman herederos suyos, que eran aquellos descendientes directos del pater familia. Y había dos momentos, la delación o llamamiento, que coincidían. La delación o llamamiento, es decir, la apertura de la sucesión o del testamento, coincidía con la adquisición o la aceptación. ¿Por qué? Porque aceptaban los heredes sui
ipso iure, de pleno derecho. No se le preguntaba, por el solo hecho de ser heredes sui, estos herederos propios o suyos del causante, se consideraba adquirida la herencia y por eso no podían renunciar a la herencia. Mientras que los herederos que no eran herederos suyos se llaman extraños heredes, o sea que no eran los herederos directos del pater. Aquí es esto que le dije recién, que había tres momentos distintos. El llamamiento, la época en donde la herencia está yacente, quiere decir no tiene dueño, y el momento de la adquisición. No coincide el llamamiento con la adquisición. Pasa un periodo de tiempo durante el cual la herencia está yacente. ¿Sí? Entonces, ¿qué acción tenía el heredero para solicitar que se le entregue la herencia? La actio, una acción civil, la actio petitio hereditatis, pedía la herencia. ¿Sí? Cuando no se daba esto de que el causante sea ciudadano romano, libre, sui iuris, aparecía la otra sucesión, la sucesión del derecho pretorio, que no se llamaba sucesión, se llamaba bonorum possessio. Acá está hecho la comparación, chicos, acá les hice, ¿ven? Acá está, todo esto es de la hereditas. Y ahora vamos a la bonorum possessio y vamos a ir comparando. La bonorum possessio, miren, la hereditas se la regulaba por el derecho civil. La bonorum possessio la regula el derecho pretorio. Los efectos, miren los efectos acá, era continuador de la persona del causante, se producía la confusión de patrimonios y se transmitía la propiedad de las cosas. Esta es la heredita del derecho civil. Vamos a ver cómo era la bonorum possessio. Los efectos, no continúa con la personalidad jurídica del causante. No hay confusión de patrimonios. No se transmite la propiedad. La entrega de la bonorum possessio debe ser solicitada. Entonces, aquí están las diferencias. Miren que vamos a poner en el parcial en alguna instancia esta comparación que está bien hecha para que ustedes gráficamente lo puedan ver. Van al libro, leen y este es el cuadro que los va a guiar en el estudio de esta parte. Hemos visto que allá el heredero se llamaba eres, acá se llama bonorum possessor. El vínculo allá era civil, acá es un vínculo de sangre. Hemos visto allá que la acción civil era la actio petitio hereditatis, para reclamar la entrega. Acá es el interdictum quorum bonorum. ¿Sí? Y también para el testamento había formas accesibles en el derecho pretorio, a diferencia del testamento del derecho civil, que era muy riguroso en lo formal y solemne. ¿Sí? Bien. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, doctora, Sí, doctora, se entiende. Bien, bien, buenísimo. Entonces, seguimos, ¿sí? ¿Han entendido bien esa comparación? Porque es muy buena y es, digamos, es más fácil verla así, gráficamente, comparándola, le va a resultar mucho más fácil. Y van al libro y van a ver. Disculpe, ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿podría explicarla de nuevo la comparación? No, ya no, porque ya hemos pasado. Ya hemos pasado. Cualquier cosa, usted ya véalo en el libro y va a ver las dos, los cuadros que están en el aula, pero no podemos volver porque no es un punto lo que usted me está preguntando. Usted me está preguntando toda una comparación que hemos hecho desde que hemos empezado la clase. ¿Sí? ¿Qué parte no entiende usted? La última parte que explicó.
¿Cuál? ¿En relación a qué? A la bonorum possessio. Bien, la bonorum possessio es la hereditas. Y hemos dicho esto, que está en el cuadro, que a los efectos, primero que la regula el derecho pretorio, eso no hay confusión ahí, no hay, digamos, ambigüedad posible. ¿Qué efectos? Que no continúa con la personalidad del causante a diferencia de la anterior. No hay confusión de patrimonios, no se transmite la propiedad y debe ser solicitada la entrega, ¿sí? Esta es la última parte. Y después ya dijimos lo que ya dijimos, acá no hay, ¿qué es lo que les resulta algo que no ha entendido? Porque esto está muy claro. La parte de la acción que tenía que tomar para adquirir la herencia. La actio petito hereditatis, esa es una acción real que tiene en el derecho civil para adquirir la herencia. Para adquirir la bonorum possessio es el interdictum quorum bonorum, ¿sí? No tiene la actio petito hereditatis porque esa es del derecho civil, esta es del derecho pretorio, ¿sí? Bien, Sí, gracias. sigamos. De nada. Acá está, mire, Brenda, acá está. La protección del heredero, la actio petito hereditatis, cuando es la hereditas del derecho civil, y el interdicto quorum bonorum del derecho pretorio. ¿Sí? Bien. Son distintas. Una es del derecho civil y otra es del derecho honorario. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver ahora la bolilla 25. Cuando la sucesión es intestada, es decir, cuando no hay testamento, dijimos que la sucesión es intestada o ab intestada. ¿De dónde surge esta norma de la sucesión intestada? De la ley de las 12 tablas, que dice, si muere intestado sin herederos suyos, tenga la familia el agnado más próximo, si no hubiese agnado, sea heredero el gentil. Esta es la primera norma de las leyes de las 12 tablas que se refiere a la sucesión intestada, ¿sí? Y que les dice quién va a ser el heredero si muere sin herederos suyos, sin heredes sui, que son los herederos directos del causante, ¿sí? Entonces, si muere intestado, quiere decir sin testamento y sin los herederos próximos, esperen, vamos a hacer entrar a algún compañero. Si muere sin haber hecho testamentos y sin los herederos próximos, los herederos suyos, los llama la ley a suceder al agnado más próximo, es decir, y si no hubiese agnados, sea heredero el gentil. Primero prevalece, es lo que pusimos acá, el vínculo agnaticio, este vínculo civil, porque la ley no llama a los que tienen parentesco sanguíneo, a aquel parentesco que no era el civil. Llama a los parientes civiles, ¿a quién? Al agnado más próximo, aquel de la familia agnaticia que vimos cuando vimos familia, al más próximo de los agnados. Si no hubiese agnados, llama a los gentiles, que tiene relación con gentil, es aquella comunidad de familias que existían en las primeras formas de reunión de los sujetos cuando recién se funda la ciudad de Roma, ¿sí? Vamos a ver, acá hay alguien más. Bien, entonces, esta es la ley de las 12 tablas y que es la que llama cuando no hay testamento. ¿A quién llama? Cuando no hay herederos suyos próximos. Al agnado más próximo. Y si no hubiese agnado, a los gentiles, que son ya parientes más lejanos del parentesco civil. ¿Qué quiere decir esto?
que prevalece la familia agnaticia sobre la cognaticia, es decir, prevalece el parentesco civil sobre el parentesco de sangre. Primero está el parentesco civil sobre el parentesco de sangre. Así es la ley en Roma, la ley de las 12 tablas. No hay una aceptación de órdenes, ya vamos a ver, ni de grados. Vamos a ver cómo eso cambia. Aceptación de órdenes cuando dice vengan todos los que se encuentran en este orden. Por ejemplo, eso se da cuando se llama a la familia cognaticia o de sangre, en las épocas ya de Justiniano. Cuando se llama por el parentesco no civil, sino que por el parentesco de sangre, ya ahí se establecen los órdenes y dice, primero van a recibir los descendientes, llama la ley a los descendientes, ese es un orden. Dentro del orden se van a establecer grados. Si hay alguno que no está, lo reemplazan los herederos de esto, ¿sí? Esos son órdenes y grados que van a aparecer en las épocas de Justiniano y que es la que se parece a nuestra sucesión de hoy. Hoy, ¿a quién se llama a suceder? A ver, ¿quiénes son los herederos acá? En la Argentina, en el derecho argentino y en casi todo el derecho moderno. ¿A quiénes se llama? A ver. A lo que los romanos hubieran considerado familia cognaticia, que son los cosanguíneos, la familia directa. Exactamente, a los parientes de sangre, así se llama hoy. Hoy, ¿a quién se los llama? A los parientes de sangre, en primer lugar, ¿sí? En Roma, en cambio, en la primera etapa, en esta etapa, se llamaba, por las leyes de las 12 tablas, a los parientes civiles, a los parientes agnaticios, que no necesariamente tenían un vínculo sanguíneo, ¿sí? Sí, profe. Entonces, esta es acá, en la ley de las 12 tablas, prevalece la familia agnaticia. Vamos a ver que eso después va a cambiar. ¿Quiénes son estos heredes sui a quien la ley de las 12 tablas dice? Primero, heredan los heredes sui, los herederos suyos. Y a falta de heredes sui van a ser los extraños heredes. Miren quiénes son los heredes sui y tienen que ver, les recuerdo, con la familia agnaticia. Esto lo van a tener que relacionar con lo que vimos en familia agnaticia. Los herederos domésticos o propios, ¿quiénes eran? Los hijos e hijas, los adoptados, la mujer casada cum manu, los nietos por línea de varón y la nuera cum manu bajo la potestas. Estos son los herederos suyos, es decir, los primeros que van a recibir la herencia. Hijos e hijas, tal cual el parentesco agnaticio, que era una pregunta que yo les decía, ¿quiénes integraban los parientes, quiénes formaban el parentesco agnaticio del padre? Y ahí decíamos los hijos e hijas, los hijos de los hijos por lado de varones, ¿sí? Acá es igual, los hijos e hijas, los adoptados y adrogados, la mujer cum manu, los nietos por línea de varón, o sea, nietos de los hijos, la nuera cum manu bajo la potestas. ¿Cómo recibían la sucesión? Acá se recibía no por orden, per cápita, por cabeza. No importa en qué orden estaban, si eran hijos, si eran nietos, todos recibían una cuota viril, se llamaba. No había órdenes aquí. No decían todos los hijos van a recibir en este orden, primero los hijos, después los nietos, no. Acá todos recibían una cuota per cápita, por cabeza. Eran tantos, entre todos se repartía una cuota, ¿sí? Cuando había un hijo premuerto, ahí sí recibían por estirpe. Por estirpe quiere decir que recibían en el lugar del hijo premuerto. Recibían los herederos, los agnados del hijo premuerto, ¿sí? Entonces se recibe per cápita una cuota viril. Si hubiera muerto un hijo es por estirpe, quiere decir la estirpe del hijo lo va a reemplazar.
Y la aceptación, ya lo dijimos, es ipso iure, de pleno derecho. No necesitan decir nada. Es más, reciben aún cuando ni siquiera tuvieran conocimiento. Vamos a suponer que un hijo se encuentra en la guerra y muere el pater familia, su padre. Es lo mismo, ya es heredero, aceptó la herencia, porque se aceptaba la herencia ipso iure respecto de estos. Por eso dijimos que era el mismo momento, la muerte del causante y el llamamiento a heredar y la aceptación de la herencia. Por eso la aceptación es ipso iure. Vamos a ver cómo es la sucesión de los extraños heredes, es decir, estos que no son aquellos. Vamos a hacer ingresar a alguien. ¿Cómo es en el caso de los extraños heredes? Quiere decir, estos van a recibir cuando no hay estos, no está ninguno de estos herederos. Entonces, cuando no está ninguno de estos, recién van a suceder los extraños heredes. Quiere decir, cuando no hay heredes sui. Es el caso de las mujeres. Por ejemplo, una mujer casada sin hermano recibe solo si no hay ningún heredes sui, si no está ninguno de los otros. Recibe el primer agnado, el próximo agnado. ¿Quién es? Hay que ver quién es el próximo agnado. No es ninguno de estos anteriores, obviamente. Quiere decir, fuera de esto, hay otros agnados. Por ejemplo, un hijo que hubiera sido emancipado, que antes era hijo de la familia del pater, pero al haberlo emancipado, no formaba parte de los heredes sui. Entonces se llaman los extraños heredes. ¿Quiénes son? Es esto que les digo yo. Los que no son heredes sui y que vienen después de todo de eso, que no estaban en la familia agnaticia del pater, porque salieron, porque se fueron a otra familia agnaticia. ¿Y cómo reciben? El más próximo de los agnados excluye al lejano. Así dice la ley. El agnado, miren la ley de las 12 tablas. Tenga la familia el agnado más próximo. Entonces, eso no se olviden, recibe el agnado más próximo, que no son no son los heredes sui, ¿sí? El próximo excluye al lejano. Y acá sí hace falta la adición o aceptación de la herencia. Sí hace falta aceptarla, ya lo dijimos. En la anterior, en los heredes sui, dijimos que era ipso iure la aceptación. Acá hace falta un acto de aceptación de la herencia. ¿Cómo reciben? Acá vimos per cápita, recibiendo una cuota viril. Acá también se recibe per cápita, pero el más próximo lo recibe y lo excluye al lejano, al agnado más lejano. ¿Sí? También decía la ley que a falta de todos de los extraños heredes, que no haya agnados, van a recibir los gentiles, aquellos que formaban parte del grupo de la gentilidad de cuando se fundó Roma, que era un conjunto de familias. La sucesión del derecho pretoriano, es decir, esta sucesión que vimos que no era del derecho civil, sino que venía a estar, digamos, a ser regulada por el derecho pretorio, por el pretor, el derecho del pretor, el derecho honorario. Este derecho honorario, ya lo dijimos, es el que viene a reformar el derecho civil. Viene a reformar el derecho civil, a hacerlo más justo, hacerlo más razonable, entonces lo mismo hace en orden a las sucesiones. Lo mismo hace el derecho del pretor en orden a las sucesiones. ¿Por qué? Porque comienza a hacer un cambio muy grande en la sucesión del derecho pretoriano respecto de lo que recién vimos.
reforma la sucesión civil en base a los principios de equidad, que es siempre lo que el derecho honorario trató de hacer, de aplicar la equidad, de hacerlo más justo al derecho civil, de hacerlo más amplio. Y así el derecho pretoriano va a establecer herederos en órdenes sucesivos, que es lo que se va a parecer más a nuestra sucesión, a los órdenes. Empiezan los herederos a recibir no una cuota viril, sin importar en qué altura o respecto de la lejanía o cercanía con el pater familia. Acá ya se establecen los órdenes. Los órdenes son los descendientes, los ascendientes, los colaterales, los parientes más lejanos, cada vez más lejanos, ¿sí? Estos son que se parecen más a lo nuestro. Nuestra sucesión, no sé si alguno ya ha hecho derecho sucesorio, no sé cómo es en el nuevo plan, en el derecho sucesorio, en nuestro derecho se hereda por órdenes. La ley dice, primero heredan los descendientes. A falta de descendientes, heredan los ascendientes. A falta de ascendientes, van a heredar los colaterales. ¿Sí? Esto es lo que... Entonces, la sucesión del derecho pretorio se va a parecer más a lo nuestro, al sistema nuestro. Y ahí va a haber distintas clases de bonorum possessio. No lo vamos a analizar, eso no les vamos a tomar, ¿sí? Pero me importa que sepan bien todo eso que vimos. Esto no lo vamos a ver. Y esta es cuando ya comienza a cambiar el derecho sucesorio civil romano por obra del derecho honorario, y es cuando ya Justiniano va a hacer la gran reforma y ordena las normas en la novela 118 y 127, y va a establecer un sistema que es muy parecido al nuestro, es esto que le digo, que lo toma del derecho honorario, y ahí se establecen clases u órdenes, tal cual se hace en nuestro derecho. Nuestro derecho, como les dije, y en Roma sí, los primeros que heredaban en Roma eran los descendientes, sin distinción, es decir, los hijos sin distinción. ¿Y cómo heredaban? Por cabeza. Tantos hijos le tocaba una parte. Tantas cabezas, la herencia se dividía en tantas cabezas. Si alguno de estas cabezas, de estos hijos, premuere a los padres, van a heredar sus hijos por derecho de representación. Eso quiere decir por estirpe. Entonces, vamos a suponer que hay 4 hijos. Vamos a poner hijos, hijo, hijo. ¿En cuántas partes se dividiría la herencia si hay 3 hijos? En 3 sería. Exactamente, en 3. Bien. ¿Qué pasa si este hijo muere y en su lugar va a haber, entonces este hijo lo vamos a poner con rojo, muere, pero este hijo a su vez tiene 2 hijos. La parte que le correspondería a ese hijo se tiene que dividir en 2, entonces. Exactamente, esto quiere decir por estirpe. Esto es por cabeza, cuando están todos los herederos. Se cuentan las cabezas y se divide la herencia. Esto es por estirpe, ya no se cuentan las cabezas, porque si no va a haber 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me entienden? Se cuenta la estirpe. Acá hay una estirpe, acá hay 2 estirpes y acá 3 estirpes. Se divide en 3 la herencia, por más que haya más cabezas. ¿Entienden? Sí, doctora, sí se entiende. Bien. Ese doctora. es nuestro sistema. Como el nuestro. También. Claro, como el nuestro. Exactamente, es como el nuestro. ¿Sí? Entonces, esto es, los primeros que heredan, orden 1, descendientes sin distinción. Cada orden excluye al siguiente. ¿Sí? O sea, si hay descendientes, los ascendientes no heredan. Si no hay descendientes,
van a heredar los ascendientes. Quiere decir, fallece una persona sin hijo, lo cual es igual acá. Van a heredar los ascendientes, paternos y maternos. Y también van a heredar acá los hermanos germanos. Los hermanos germanos eran hermanos de padre y madre, ¿sí? Entonces, los ascendientes paternos y maternos, hermanos germanos, acá hay una diferencia con el nuestro, y los hijos, los hermanos germanos ya muertos. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro derecho, si están los ascendientes excluyen a los colaterales, ¿sí? Pero acá en Roma, en este segundo orden, estaban los hermanos germanos, que eran hermanos de padre y madre. ¿Cómo recibían? Per cápita. Se contaban las cabezas y recibían, ¿sí? Y también por estirpe si había derecho de representación. Si había hermanos unilaterales, venían después. Eran los hermanos de un solo lado, o de la madre o del padre, que eran los consanguíneos por lado del padre y los uterinos por lado de la madre, ¿sí? ¿Y cómo recibían? Per cápita. Si no había ya hermanos, estos medios hermanos, le diríamos hoy mal llamados, son hermanos, pero son en realidad hermanos por un solo lado, heredaban el cuarto orden, que son los demás parientes colaterales sin límite, y recibían per cápita. Aquí hubo una evolución, no vamos a entrar en relación al cónyuge superstite, que tenía en realidad el derecho a la bonorum possessio del derecho pretorio, no del derecho civil. Bien. Un poco más de esto y ya vamos a dejar la última parte para el lunes. La sucesión testamentaria hemos dicho que era cuando el causante moría y había dejado testamento. Lo que me importa del testamento es muy poco, tiene una bolilla de testamento. Necesito la definición de testamento. Eso sí, porque es el testamento que en sus caracteres generales coincide con lo que es un testamento del derecho civil nuestro. Por supuesto, algunas cosas que son propios del derecho romano, pero acá está desbrozada, es decir, desarmada la definición, de modo que si ustedes lo unen, van a tener la definición de testamento y los caracteres, ¿sí? Y acá les puse. ¿Qué es el testamento? El testamento es un negocio jurídico, mortis causa, de derecho civil, unilateral y personalísimo, esencialmente formal y revocable, que debe contener la institución de herederos bajo pena de nulidad y puede contener otras disposiciones, como legado de desheredación, y produce sus efectos después de la muerte del testador. Ahí tienen la definición de testamento. Y eso es lo que le preguntamos en los parciales. Defina el testamento. Y tienen que poner todas estas palabras. Yo les puse así para no ponerles una a la par de otras, porque me parece que así lo van a entender más. Pero la definición la tienen, unen todo esto y tienen la definición del testamento. Negocio jurídico. ¿Es negocio jurídico? Por supuesto, porque hay una manifestación de voluntad, que es lo esencial, ¿sí? Reúne todas las condiciones de una manifestación de voluntad tendiente a producir un efecto jurídico lícito y que encuentra la protección legal, aquella definición de negocio jurídico. Entonces, es un negocio jurídico. Mortis causa, porque se lo hace para producir efectos después de la muerte del causante, no durante la vida del causante. Es mortis causa. Los efectos se van a producir después de la muerte del causante. Es de derecho civil. ¿Por qué? Porque el derecho civil romano lo preveía al testamento del derecho civil. El derecho honorario pretorio establecía un testamento mucho menos formal y más sencillo que este, ¿sí? Este que hablamos es el derecho civil. Es unilateral porque, como todo negocio jurídico unilateral, requiere una sola manifestación de voluntad. Y es además personalísimo, porque no puede realizarse por representante, no puede, ¿sí?
¿Es formal? Sí, es formal, porque debe hacerse bajo los requisitos que establece la ley, igual que acá. Acá también es esencialmente formal. Debe hacerse por escritura pública ante escribano público, o los testamentos hológrafos deben ser firmados delante del escribano público. Es decir, es esencialmente formal y esencialmente revocable. ¿Por qué? Porque el testador lo puede revocar, cambiar, modificar, dejar sin efecto cuando quiera, hasta antes de la muerte. Es esencialmente revocable. Nadie está obligado a sostener un testamento si no quiere. ¿Sí? Bien. Y que contiene, le puse en rojo porque si se olvidan de esto no saben testamento. Que contiene la institución de herederos. Esto es lo primero para la validez del testamento. Si no contiene la institución de heredero, o sea, si no dice a quién se nombra heredero en el testamento es nulo. ¿Sí? Que debe contener la institución de heredero, y por eso le puse en rojo. Y también puede contener otras disposiciones como legado, puede desheredar a alguien en el mismo testamento, pero estos son los caracteres y esto es lo que no puede dejar de tener el testamento, la institución de heredero. ¿Sí? Bien. Profesora, ¿esos caracteres del testamento está en algún documento en el campus? Porque justo se me cortó un ratito la transmisión y no logré agarrar los primeros caracteres. Está todo en el campus, eso está en la bolilla 25, que está en el campus. ¿Sí? Sí, ya los descargué, pero no lo había leído, por eso quería corroborar porque hice una lectura rápida. Gracias. Todo esto está en el campus. Yo lo estoy bajando del campus justamente. ¿Sí? Bien, no les vamos a preguntar de las distintas formas de testamento. No. Lo único que le vamos a preguntar es esto, del contenido del testamento. Es esto que vimos recién. Debe contener, bajo pena de nulidad, esto que les puse acá, la institución de heredero. ¿Sí? Esto. La institución de heredero. En forma verbal, si lo hace verbalmente, en Roma se hacía, muchas veces los actos solemnes eran verbales, y también en modo de orden, es decir, era imperativo, se llama a recibir la herencia tal, reciba la herencia tal, así decía, así tenía que ser el modo, imperativa, no era que si quiere recibir, no, reciba la herencia tal, era imperativa la orden, ¿sí? Bien. Esto sí, ¿qué capacidad tenía que tener el testador y el que recibía? Esto se llama testamentifacción. Yo les pregunto muchas veces, ¿qué quiere decir testamentifacción? Es la capacidad para testar y para ser heredero. ¿Se acuerdan que el causante, para ser causante y poder dejar la herencia, necesitaba los 3 estatus? ¿Cuáles estatus necesitaba? Ya lo dijimos, para ser causante. No cualquiera que se moría dejaba una herencia. ¿Quiénes? ¿Cuál era la capacidad del difunto? Tenía que ser pater familia. ¿Qué más? Y poseer los ciudadano, libre y sui iuris. Acá están, es esto que les dije recién, libre, ciudadano y sui iuris. Esa es la capacidad del causante, ¿sí? Eso es lo que les dije ya. Entonces, ¿cómo tenía que ser acá el testador, la capacidad del testador? Tenía que tener los 3 estatus, ser libre, ciudadano y sui iuris, pero de modo ininterrumpido, desde que celebraba el testamento hasta la muerte. No tenía que haber perdido nunca estos 3 estatus. Si él perdía alguno de estos estatus, el testamento era inválido. En épocas de Justiniano ya se suavizó esto. Se dispuso que podía ser tenía que tener los 3 estatus a la época de la celebración del testamento y a la época de la muerte, sin importar si en el medio no tenía alguna había perdido en algún momento, por ejemplo, la libertad, ¿sí? Bien.
Esto no lo vamos a poner, tampoco. ¿Y el heredero? ¿Qué capacidad necesitaba? Los 3 estatus, porque en Roma necesitaban los 3 estatus para todos los actos jurídicos formales. Entonces eso no le van a errar, como se dice, si dicen que necesitan los 3 estatus para todos los actos formales, para el testador, para el heredero, necesita los 3 estatus. ¿Cuáles son los 3 estatus? Estatus civil, estatus libertatis y estatus Bien. familiar. Los 3 estatus, libre, ciudadano y sui iuris, ¿sí? Bien. Con la excepción acá, para ser heredero, podían, si bien tenían que tener libre, ciudadano y sui iuris, ya dijimos que la excepción eran los esclavos, si al mismo tiempo se los manumitía, se los ponía en libertad, ¿sí? Cuando del testamento y a la muerte del testador también. Bien, vamos a dejar esta parte para el lunes, ¿sí? Vamos a dejar esto que ya quedan las bolillas 27 y 28, lo vamos a dejar ya para última clase para el lunes. Así Profesora, ustedes van viendo. Ahí estoy chequeando otra vez donde dice bolilla 25, me salen 6 páginas y dentro de eso los títulos que usted tiene no los veo. No sé si mi descarga está produciendo mal, pero salen 6 ya lo voy a páginas. decir. Sucesiones 25, dice uno. Bolilla 25, sucesión. Sí, ¿Te ahí dice abro, eso? sí, ahí descargué esa y solo tengo 6 páginas y no me sale, ni la definición me sale El que como... está en la otra que dice sucesiones, en la de arriba que dice sucesiones. Arriba bien. de eso dice sucesiones. Bien, Ábralo. porque hay una que me sale bolillas 24, 26 y la otra no Ahí lo están todas. Perfecto, ahí lo abro, gracias. Por eso les indico, primero hay uno, la de sucesiones, primero ahí empieza la 24 y después tiene la 25 y en el anterior archivo de nuevo tiene la 26, 27. Profesora, 28. yo tengo una duda. Dígame. Con respecto a lo último que acaba de explicar, que los herederos necesitaban, al momento de otorgarse el testamento, poseer los 3 estatus, entonces, si tenían que ser sui iuris, ¿no podían ser entonces los hijos herederos? Porque Exactamente. Al momento de recibir, por eso son las excepciones que dijimos, los esclavos y los hijos están en la misma situación de los esclavos. Si al hijo se lo emancipa por el testamento, ya está en condiciones de recibir, ¿entiende? Es como el esclavo que se le hace la manumisión, se lo libera, entonces sí puede recibir. O sea, El hijo, si se lo emancipa en el testamento, sí puede recibir. Al momento de recibir debe ser sui iuris. Claro. Y al momento de constituirse el testamento, no importa que no sea sui iuris o tiene que no importa si en el acto del testamento se lo está otorgando, digamos, se lo emancipa. Eso se va a saber el día del testamento. Entonces, si el testamento contiene la emancipación del hijo, el hijo está habilitado, ¿me entienden? Por eso son excepciones a esa regla. Claro. O sea, en el momento de constituir el testamento, el pater podía dejar asentado que liberaba al esclavo, que emancipaba al hijo para que pueda... Exactamente, por eso le digo, si al mismo tiempo de que se abre el testamento se lo está emancipando o se lo está manumitiendo al esclavo. Perfecto. Si no, no puede recibir. Si le dejo mi herencia al esclavo, pero no lo estoy liberando, no puede recibir. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, bien, Carolina. Bueno, lo que queda es muy cortito, lo vamos a ver el lunes. El lunes tengo examen, así que es probable que lo tengamos que hacer virtualmente, no sé si vamos a poder, cómo vamos a hacer, pero les voy a dar la clase, no sé si tomamos exámenes el lunes, así que no sé si
Como les digo, no vamos a tener aula porque hay exámenes, entonces es probable que lo tengan que dar virtual a la clase, porque cuando hay exámenes, las aulas se disponen para exámenes, ¿sí? Está bien, Entonces, profesora. sí. Entonces, esto es probable que lo tengamos que hacer virtual también a la clase, porque el día de examen no se cuenta con las aulas, ¿sí? Y menos aulas con computadora y todo eso, porque ellos ya, el día de examen, se disponen las aulas para tomar examen. Entonces, ahí es probable, nosotros mismos vamos a tomar examen, entonces es probable que la clase el lunes sea virtual. ¿Me entienden? Perfecto, doctora. Está bien. Mejor, sí, mejor para Bueno. nosotros. Mejor Bueno, también. entonces, y vayan a estudiar, ya les paso, mañana a primera hora van a tener las notas, que están bastante bien los parciales. Hay gente que no ha alcanzado la nota de 6, que le falta, entonces, ¿qué hemos hecho? Esas personas ya se les va a avisar, van a tener que hacer una monografía para completar la nota. Les vamos a avisar, ¿sí? Profesora, ¿y Bien. vieron algo con respecto a los que no vivimos en Tucumán y trabajamos acá en otras provincias? Si se va a poder hacer virtual. No, no se puede. Tenemos una directiva de la universidad comunicada que los parciales deben ser presenciales. No hay Bien. forma de que lo hagamos virtual. Bien, porque en otras materias, por ejemplo, en civil, Sí, sí no nos sea, están... yo voy a respetar lo que a mí la universidad me ha comunicado expresamente. Perfecto, entonces va a ser presencial. Sí, por favor. Bien. Bueno, Profe, gracias a... disculpe, Sí, con el tema de los trabajos prácticos, por ejemplo, de la bolilla 13, sí. ¿quieres Ya saber les qué va a iba a pasar pasar? la profesora a los que no han hecho, les va a pasar las directivas, ya hemos conversado, las directivas para que hagan una monografía también de esa parte. Muchísimas gracias, profe. Por nada. Buenas tardes, profesora. Muchas gracias. Gracias, doctora, que esté muy bien. Chao, chicos. Chao. Gracias, Hasta luego. profesora. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, profesora. Adiós. Hasta luego. Chao, Brenda.